En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Qué calor, de verdad, es insoportable, no hay quien aguante esto, me pongo mala. No se puede hacer nada así, es horroroso, de verdad. ¿El calor o el frío? ¿Cuántas conversaciones y sobre todo quejas y molestias nos ocasiona el clima, el tiempo? ¿Cómo nos afecta al ánimo, a las ganas, a la vida en general? De todo esto vamos a hablar hoy en el podcast Abecedario del Bienestar. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast, Raquel Alcolea y yo hablamos con la experta en meteorología y climatología, Mar Gómez. Ella es doctora cum laude y licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Física de la Atmósfera. Actualmente trabaja como responsable del área de meteorología en eltiempo.es, pero ha pasado por medios como Telecinco o Telemadrid. Además, es divulgadora y comunicadora científica en medios nacionales e internacionales. También escribe. En 2021 publicó ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Y este año lanzó Meteorosensibles, una obra en la que revela cómo influye el tiempo en nuestra salud física y mental. Bienvenida, Mar, a nuestro podcast. Muchas gracias, un placer. Estamos muy contentas de tenerte aquí y de hablar del clima, que hablamos todo el rato del clima, porque vamos a ver quién está exento del comentario típico de qué calor, qué frío. Pero queremos saber un poco por qué nos pasa todo esto, esta relación que tenemos con la temperatura sobre todo y con el clima. Tú dices que hay consecuencias físicas, pero también mentales. Sí, yo creo que es la parte más interesante, ¿no?, de esa investigación que realicé yo al recopilar todos esos estudios científicos, porque está claro que sabemos que físicamente nos impacta de una manera u otra, a algunas personas más, a otras personas menos, pero siempre algún síntoma sentimos, ¿no?, o alguna respuesta de nuestro cuerpo. Pero es verdad que a nivel mental yo creo que muchas personas quizás no se lo habían planteado. Cuando yo estuve investigando a lo largo de la escritura de este libro, me di cuenta de que realmente había muchos factores que nos podían afectar o podían empeorar, ¿no?, ciertas patologías que nosotros ya tuviéramos a nivel mental, trastornos de ansiedad, depresión o incluso también problemas de trastornos mentales. Así que yo creo que ese es un aspecto muy importante y es que al final el tiempo nos influye porque decía Evangelista Torricelli que vivimos en un océano de aire. Entonces este océano de aire al final tiene una serie de cambios y nosotros estamos sumergidos en él. Estos cambios es normal que afecten de una manera o una manera pronunciada a ciertas personas que son esas personas que llamamos meteorosensibles, las personas que tienen una sensibilidad a estos cambios de tiempo y experimentan un agravamiento en ciertas patologías físicas y mentales, que es muy importante recalcarlo. Abierto ahí ese concepto y sería bueno saber cómo se identifican a las personas que pueden ser meteorosensibles, ¿no? Ahora te están escuchando y seguramente, pues eso me pasa, pues eso también. ¿Cuáles son esas señales que tenemos que ver? Yo creo que la persona que es meteorosensible seguramente ya sepa que lo es. Y si no, bueno, yo creo que a raíz de esta entrevista se va a dar cuenta enseguida de que ciertos síntomas que ha tenido a lo largo de su vida se pueden explicar con esos cambios de tiempo. Pero podemos decir que si llevamos asociado un cambio de tiempo a un agravamiento de una enfermedad o de una patología que tenemos, somos meteorosensibles. A veces no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Hay personas que cuando llegan los meses de mayor número de horas de luz solar se sienten mucho mejor. Esto también es ser meteorosensible. Levanta la mano por aquí. Claro, esto es como eres de café o de té, de montaña o de mar, pues de verano o de invierno. Días soleados, claro. Días muy, muy luminosos también levantan nuestro estado de ánimo. Esto tiene una relación con la vitamina D que está relacionada con la serotonina, que es un neurotransmisor que, entre otras muchísimas cosas, regula nuestro estado de ánimo. Así que, bueno, me gusta siempre añadir ese punto positivo porque no todos los cambios del tiempo nos van a hacer sentir mal, ¿no?, o peor, sino que hay algunos cambios que también nos favorecen, nos benefician y hacen que nos sintamos más animados y más contentos. Uh-huh. Yo he dicho muy a la ligera esto de verano o de invierno, pero Mar, ¿tú crees, por todo lo que has leído y tu trabajo, que hay personas efectivamente más afines a un tipo de temperaturas y de clima que otro? Sí, sin duda. De hecho, bueno, hay personas más afines a unas estaciones que otras. Existe además un trastorno que se llama trastorno afectivo estacional, que aparece en los cambios de estación. Principalmente suele ser más frecuente cuando llegamos al otoño-invierno por esa disminución del número de horas de luz solar, que va asociado pues a precisamente esa menor
la absorción de vitamina D y de la producción de serotonina. Por lo tanto, nuestro estado de ánimo se puede ver más afectado en esos meses invernales, ¿no? Hay personas que declaran que en los meses de invierno se sienten más decaídas, más apáticas o incluso más deprimidas. Entonces va asociado mucho a esto. Pero también hay otro trastorno afectivo estacional que aparece en la primavera, que es la llamada astenia primaveral, que no es una enfermedad, pero sí que es un conjunto de síntomas que aparecen en estos meses primaverales. Así que, sin ningún lugar a duda, a lo largo de la estación, y también depende del clima. En cuanto al clima, depende mucho también la adaptabilidad de la zona en la que hemos nacido. Es decir, una persona que está acostumbrada a vivir por encima del círculo polar ártico, que cuenta con 24 horas de oscuridad, casi 6 meses al año, y 24 horas de luz, casi 6 meses al año, seguramente se haya adaptado, su cuerpo se haya adaptado a esa situación mucho mejor que si nosotros nos trasladamos a vivir ahí. Entonces, entra en juego esa adaptabilidad, pero también, depende de la persona y depende del tipo de tiempo que tengamos en cada región. Vamos con el calor porque nos encontramos en un momento en el que hay alerta roja en muchísimas zonas en España, ¿no? No sé cómo nos podías orientar para saber cómo podemos minimizar ese efecto del calor extremo o cómo podemos reaccionar, porque la gente ya no sabe qué hacer. Duerme mal, se encuentra mal humor. Sí, la verdad es que las noches están siendo bastante complicadas. Yo es algo que siempre recalco porque las temperaturas diurnas están siendo muy destacadas, por encima de 40 grados en muchos sitios, pero las noches ya no es que sean tropicales, que hablamos de noches tropicales cuando las mínimas superan los 20 grados, hablamos de noches tórridas, por encima de los 25 grados, incluso a medianoche nos encontramos con 35 grados en algunas zonas. Estos son unas temperaturas con las cuales son imposible facilitar el descanso, es imposible dormir, y esto tiene un efecto en nuestro cerebro. Al día siguiente estamos más cansados, más agotados, con menos capacidad de concentración y con capacidad también de cometer más errores. Entonces las noches con tanto calor nos afectan para mal, evidentemente. El calor, como bien comentábamos al principio, pues afecta a nuestra salud física con toda la serie de síntomas que ya conocemos y que son habituales, pero también a nuestra salud mental. Es normal que en esta época del año y sobre todo con estas olas de calor que son más frecuentes, más severas y más intensas en nuestro país, a medida que van pasando los años, nos sintamos algo más decaídos, con menos ganas de hacer las cosas, y puede que incluso algunas personas, y esto recalco siempre, personas que tienen una predisposición a ser más violentas, más agresivas, sean aún más violentas y más agresivas. Evidentemente el calor no es el responsable de que haya más crímenes ni de que se cometan ciertos delitos, pero sí que puede ser un ingrediente más que se sume pues para desatar esa agresividad en ciertas personas. Hace unos años, si mal no recuerdo, en el año 2016, la Comunidad de Madrid hizo un estudio sobre los feminicidios relacionados con las olas de calor y vieron que por cada grado que se incrementaba la temperatura por encima de 34 grados, aumentaba en un 28% el riesgo de feminicidios. O sea, que evidentemente nos afecta y no precisamente para bien. Nos saca lo peor. Lo peor es un factor que como que acrecienta o incrementa determinadas cosas, como comentabas antes de las personas meteorosensibles, ¿no? Entonces, con este tremendo calor, esa gente que todavía lo sufre más, ¿hay alguna manera de manejar esto? Bueno, primero yo creo que ser muy conscientes de la situación que hay, ¿no? Porque yo durante estos días escucho muchas veces decir, bueno, este calor lo ha hecho toda la vida, no pasa nada. No, ha hecho calor en verano, siempre ha hecho calor, pero ahora hace más calor del que hacía antes. Entonces creo que no somos todavía conscientes de las temperaturas tan extremas a las que se enfrentan nuestros cuerpos, nuestro organismo y sobre todo la tasa de cambio que está siendo muy rápida, un calentamiento muy acelerado y por lo tanto nuestro cuerpo está teniendo que adaptarse de forma muy rápida. Consejos, pues evidentemente son cosas de sentido común, pero que yo todavía veo que las personas no cumplen, ¿no? Hacer ejercicio al aire libre a las 12 de la mañana. Yo vivo en las afueras de Madrid, tengo un parque regional enfrente de casa y veo a gente montando en bici estos días a las 12 de la mañana. Eso es una imprudencia enorme, porque lo primero que te puede pasar es un golpe de calor. Tenemos radiación ultravioleta muy, muy alta en esta época del año. Es que aunque no tuviéramos estas temperaturas, tampoco deberíamos estar expuestos al aire libre en las horas centrales del día. Sé que también es muy común ir a la piscina, refrescarse, al mar. Hay que hacerlo con precaución, hay que evitar esas horas centrales del día. Los niños, los bebés, las personas mayores tienen que estar alejadas de las temperaturas más cálidas. Claro, puede ocurrir que haya personas que nos estén escuchando que no tengan recursos para tener aire acondicionado en su casa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bajar las persianas durante el día, ventilar por las noches. Debajo de los árboles la temperatura baja un par de grados al menos. Si tenemos un parque cerca,
de nuevo, no en las horas centrales del día, por la tarde, pues eso puede ayudarnos. Y si podemos alejarnos de la ciudad, mejor, porque en la ciudad tenemos el fenómeno isla de calor y esto siempre va a empeorar la situación. Además es que otra de las cosas que se suelen hacer, y esto del sentido común, lo de hidratarse, no lo tenemos muy claro, ¿no? Este tema de la hidratación, te bebes un vasito de agua, bueno, aquí te lo dice, vale, Laura me mira sonriendo porque sabe que yo y el agua no nos llevamos bien, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que obligarse. Me paso el día diciendo hay que beber, pero no bebo, ¿no? Sí, sobre todo porque a veces se sustituye, ¿no? Ese agua por otra bebida que realmente no te está hidratando tu cuerpo. Entonces, por supuesto, muy importante la hidratación, es fundamental en esta época del año, la protección solar también, que mucha gente se va de vacaciones y yo sigo viendo gente y tengo amigos conocidos que me dicen, no, yo no me echo crema para ponerme moreno, y digo, pero vamos a ver, o sea, si el moreno es una respuesta de tu cuerpo primero a la radiación solar, o sea, el moreno no es algo saludable, por mucho que lo tengamos integrado en nuestra sociedad, no lo es, y si te quieres exponer al sol, debes hacerlo con protección y renovarla frecuentemente, es algo que yo creo que hemos sido conscientes poco a poco, pero todavía hay muchas personas que no cumplen una serie de criterios muy básicos que al final son beneficiosos para tu salud. Mar, imagino que mientras hablas, ¿no? Pienso que ahora los meteorólogos que sabéis y que habéis estudiado y os habéis formado, estáis todo el día escuchándonos decir cosas sobre el clima. Iba a decir tonterías, porque algunas son unas tonterías. Sí. O mitos, o creencias populares. ¿Cómo te relacionas con esto? ¿Cómo haces? Porque estarás todo el día esto otra vez con el clima, ¿no? Sí. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces de entrar en el ascensor, yo calladita, claro, y la gente estar comentando el tiempo, pero además como muy expertos, sabiendo. Muy pro, ¿eh? Sí, sabemos, todos sabemos. Y yo decir, bueno, eso no va a ser así, pero bueno, da igual. Bueno, pues a ver, afortunadamente tenemos un momento ahora en nuestra historia que tenemos mucha información, pero también desafortunadamente hay muchos mitos, muchos bulos que corren por ahí y que es muy difícil desterrar. Entonces, uno de ellos es el de siempre ha hecho calor en verano y no pasa nada, vamos a seguir estando bien. Y luego hay mucha información, pues por ejemplo, los termómetros de la calle, ¿no? Que son un referente en muchos informativos, en muchas imágenes que vemos en muchos medios, realmente están dando una información que es errónea, ¿no? Está claro que tenemos muchísimo calor, pero esos termómetros siempre se sobrecalientan y nos dan una temperatura superior porque toman la temperatura del material. Entonces, bueno, nosotros, o yo personalmente, lo que intento siempre es utilizar mucho las redes sociales para hacer una labor de divulgación, intentar desterrar todos esos mitos que van asociados en este caso al calor, al verano, e intentar arrojar un poco de luz, ¿no? Porque también veo que hay mucho negacionismo, ¿no? Incluso con el calor. Creo que se está vinculando, ¿no?, este tipo de episodios a temas también políticos y claro, bueno, pues al final se crea un batiburrillo ahí que no nos creen mucho en las informaciones que damos. Pero bueno, yo soy persistente y yo digo, soy un martillo pilón, así que ahí pues aquí sigo. Estamos para amplificar el discurso de quienes estudian el tema y saben, ¿no? No, sin duda. Sin duda, además, es que lo que comentaba de los termómetros, ¿cuántas veces hemos visto? Bueno, todo el tiempo, vemos en los informativos la imagen. Además, son imágenes de recurso que yo creo que incluso muchas veces se utilizan de otros años. Sí, seguramente. Seguro. Jaén, 40 y no sé cuántos 42 grados. ¿no? Bueno, sí, ¿cómo 42? Yo 56, he visto 46, que dices, no sé, estaríamos cocidicos ahí como, ¿sabes? Pero sí, y luego esto que comentabas del negacionismo con el calor. Este es un concepto, yo no lo he escuchado demasiado. Tal vez va asociado al cambio climático, sí, ¿no? Sí, no va sé muy cómo... asociado. Ahora le hemos puesto el nombre de negacionismo cromático porque es cierto que cuando publicamos un mapa de pronóstico del tiempo con una escala de color acorde con los valores de temperatura, los colores rojos no sé por qué llaman a un negacionismo, es así. Bueno, pues nosotros lo que intentamos es trasladar la información a los usuarios, ¿no?, y a las personas que ven esos mapas del tiempo, como que se olviden también de los colores, que lo importante es el valor. Los colores corresponden a una leyenda, da igual que estén pintados en rojo, que estén pintados en azul, que estén pintados en verde. En este caso están pintados en rojo porque el rojo es un color que se asocia al calor y el azul es un color que se asocia al frío, no tiene otra historia. Pero sí va muy vinculado con el calentamiento global, ¿no?, con ese negacionismo que todavía, por suerte, solo queda en un pequeño porcentaje de la población, pero que hace mucho ruido y que realmente duda de que incluso pues haya un pronóstico de 43 grados, que es algo pues que bueno, es así y es el que es, y luego vemos los registros. Entonces, bueno, hay que hacer una labor de mucho trabajo y muy persistente para intentar bueno, pues quitar ese tipo de ruido y dar una información que al final es la que es, científica, pura y dura, y no hay nada más ahí.
¿Ves que somos más conscientes de, bueno, pues de este tema del calentamiento global? No sé si las generaciones más jóvenes realmente estás observando, además como tienes mucho contacto con gente en redes y demás, que hay una mayor sensibilidad ante esos temas. No sé. Las nuevas generaciones tienen mayor sensibilidad y mayor implicación de las que hemos tenido las anteriores, yo creo. Precisamente porque al final los efectos del cambio climático les van a tocar muy de lleno. Ya se están produciendo algunos de ellos, estamos viendo pues, el ejemplo de las olas de calor, pero también tenemos fenómenos meteorológicos mucho más adversos. Y las nuevas generaciones yo creo que están más implicadas en esa concienciación medioambiental, ¿no? de cómo poder cambiar las cosas. Todavía es verdad que queda un porcentaje de la población que no se lo cree, y da igual el argumento científico que tú utilices para intentar trasladarle esa información, da igual el número de informes científicos que haya, da igual las mediciones que se hayan hecho. Entonces, bueno, pues contra eso es difícil luchar. Yo creo que siempre argumentando y de la mano de la ciencia y de esos estudios científicos es la manera de hacerlo, pero también creo que hay personas que no quieren cambiar esa opinión porque está muy vinculado, desafortunadamente, con temas políticos. Es algo que ha sucedido y deberíamos desvincularlo totalmente de eso porque al final es algo que nos afecta a todos. Hay algunos fenómenos curiosos con el tema de la meteorosensibilidad que aparecen en su libro y que yo creo que podríamos hacer un repasito, ¿no? Porque esto de relacionar que me duelen las rodillas con va a llover, que me duelen las piernas a mí eso, cuando va a llover. Ese tema. ¿Esto es cierto? ¿Qué explicación científica hay detrás de esto? Pues sí, la verdad es que esto sobre todo suele pasar a personas más mayores, es lógico. No me duelen las piernas. Bueno, no lo decía. Tengo una amiga mi madre. Pero suele pasar a medida que cumplimos años, ¿no? Que queda mejor. Tenía que haber pensado la frase. Y suele ser porque experimentamos más patologías, más problemas de salud y entonces es más frecuente o más probable que nos pueda afectar. Y sí, está demostrado que los cambios de presión atmosférica principalmente tienen un efecto en los problemas o enfermedades reumatológicas, la artritis y la artrosis reumatoide, sobre todo. Aquí entra también un factor en juego y es que cuando cambia la presión, por ejemplo, llega una borrasca, el cielo está más oscuro, más gris, entonces salimos menos de casa. Un menor movimiento en esas articulaciones también hace que estén más rígidas y que nos duelan más. O sea, que tiene un fundamento y todas estas personas que siempre se han quejado de esos dolores articulares, pues yo creo que ahora por fin tienen esa respuesta y no es ningún mito, es algo real y les está pasando con razón. Vale, esa vale la ciencia. Tiene una explicación científica. Vale. Y otro tema que le queríamos preguntar era el efecto del viento, ¿no? Hemos comentado cuando hablábamos de tu libro y de tu perfil y qué interesante esta especialización que tienes. Esto del viento, que los sitios con viento hay más locos, se dice, ¿no? Popularmente. Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa con el viento, Mar? Sí, se suele decir además, bueno, a este le ha dado una ventolera, ¿no? O cosas así. Bueno, pues es que también tiene una explicación, si es que al final todo tiene su aquel. En este caso son ciertos tipos de viento, no son todos los vientos, aunque bueno, puede hacer que nos encontremos un poquito más alterados porque no sea molesto, pero los vientos muy cálidos, muy resecos, muy racheados, que se suelen producir o en entornos desérticos o en zonas montañosas, con un efecto que en meteorología se llama efecto Foehn, que os lo voy a contar así muy rápido. Tenemos una montaña y básicamente llega la masa de aire, sube por esa montaña, tiene humedad, llueve en esa zona y cuando baja por el otro lado de la montaña lo hace de forma muy rápida y por lo tanto esa masa de aire se comprime, disminuye su humedad y aumenta mucho la temperatura. Entre un lado de esa montaña y el otro puede haber una diferencia de 15-20 grados. Entonces ese cambio tan brusco puede afectar a la salud, pero sobre todo por la carga eléctrica de esa masa de aire al otro lado de la montaña, que es lo que se llama ionización positiva en este caso. Ahora mismo, pues todos nos encontramos rodeados de átomos y de moléculas. Los átomos normalmente tienen una carga neutra, pero a veces pierden o ganan electrones, porque los electrones son muy ligeritos. Entonces, cuando pierden o ganan electrones, se convierten en iones positivos o negativos. Los iones positivos está demostrado que tienen un efecto negativo en nuestra salud, al contrario, mientras que los iones negativos tienen un efecto beneficioso. Entonces, estos tipos de vientos generan ese tipo de electricidad con esa carga de iones positivos, ese exceso de iones positivos, que lo que hace es que puede que tengamos más dolores de cabeza, más insomnio, más cansancio. De hecho, en el libro cuento la experiencia de otro autor,
que yo llegué a él, bueno, precisamente por esta investigación, que se mudó a Ginebra, era un ingeniero canadiense, se mudó a Ginebra y él llegó allí y, bueno, allí tenemos los Alpes, un potente efecto Foehn que monitoriza además el servicio meteorológico de allí cada 10 minutos y empezó a tener problemas de salud física, pero después empezó a tener problemas de ansiedad, de depresión e incluso ideas de suicidio. Y es que el efecto Foehn también está relacionado con las tasas de suicidio. Así que, lógicamente, tiene un efecto importante, sobre todo en esas regiones donde hay un Foehn muy potente, pero también en zonas desérticas. También hablo de la experiencia de un doctor en Israel que estaba estudiando el Hansim, que es un tipo de viento cálido, reseco, con estas características, y que en la antigüedad, cuando soplaba, se usaba de atenuante en ciertos delitos menores porque alteraba la mente de las personas. Así que sí que nos afecta y bueno, no nos exime de hacer ciertas cosas, pero bueno. Pero sí tiene una explicación. Sí tiene una explicación. Y luego la luna. Bueno, anda, que no hemos luna. escuchado veces, pues es que hay más partos con las fases lunares. Que si crece el pelo, si hay que cortar el pelo, bueno, hay de todo con la luna y las fases de la luna. Con la luna y de todo. Yo además, mi fecha de salida de cuentas cuando estaba embarazada era muy cerca de la luna llena y todo el mundo me decía, ¿vas a dar a luz en la luna llena? Que sí, que di justo al día siguiente, pero eso fue casualidad. Os lo digo no existe. Yo. No es cierto. No hay relación, no podemos decir que no exista, sino que no se ha encontrado una relación en los estudios concluyente que vincule ni la menstruación de las mujeres ni que haya una mayor frecuencia de partos. Claro, el otro día hablaba justo con una amiga, ¿no? Que me decía, ay, pues yo creo que a lo mejor para la luna llena doy a luz. Y le digo, ¿tú no te has leído mi libro? Claro. ¿Por qué no? Dice, no, pero es que, claro, la gente me comenta que ha dado a luz cerca de la luna llena. Digo, claro, pero es que el resto de personas que no han dado a luz cerca de la luna llena no te comentan, no, yo no he dado a luz en un día que no había luna llena, ¿no? Entonces, creo que es un mito que está muy arraigado, igual que también está muy relacionado con que si nos volvemos un poco más locos, ¿no? Las noches de luna llena. Aquí hay una explicación razonada para que digamos que estamos un poco lunáticos cuando hay luna llena. Y es que en la antigüedad pues no teníamos luz artificial. Entonces, ¿qué hacía la gente? Las noches de luna llena aprovechaba ese brillo de la luna pues para salir a socializar, relacionarse, hacer festivales y demás. Si hay más gente en la calle, hay más probabilidad de que haya conflictos, de que se peleen y de que se atribuya ese término lunático a esa locura lunar. Bueno, las fases de la luna no son excusa para nada. No son excusa. Y te queríamos preguntar también por la lluvia. Hay gente que se relaciona con la lluvia de una manera muy romántica, muy poética, que apacigua, que le gusta, que la reconforta, y otros que lo llevamos bastante mal, sobre todo cuando vivimos en ciudad. Lo llevas mal. Yo Hoy lo llevo muy aquí bien. esto es un diván. Confesiones climatológicas. Creo que es por vivir lejos de la naturaleza, pero tú nos puedes decir algo. A ver, aquí en cuanto a la lluvia, es verdad que no hay una conclusión clara en los estudios científicos. Yo soy de las personas que le encanta la lluvia. ¿Ves? Me relaja muchísimo y me parece algo maravilloso. Me encanta que llueva. Entonces, bueno, aquí hay disparidad. Yo creo que, por un lado, está la relación de la lluvia con los días más grises y esa falta de luz solar y por lo tanto que afecta al estado de ánimo. Y por otro lado, los entornos rurales favorecen una serie de aromas también que yo creo que nos evocan a la naturaleza y nos transmiten una mayor relajación. También he de decir que la lluvia, el sonido de la lluvia es un ruido blanco, que además se utiliza también muchas veces para ponerse a los bebés que se duerman y tal, y que suele ser muy relajante y está vinculado también con la relajación. Pero la ciencia no está alineada en este sentido y lo deja un poco todavía abierto a ver qué pasa. Pues nada, que lo mío es cuento. No. Raquel, vamos a contarle a quienes están escuchando el podcast que hoy hemos innovado porque hemos hecho este podcast en directo también en Instagram. Eso es. Para que quienes, además de seguirnos en ABC Bienestar y en el podcast, nos siguen en redes, pues vean cómo grabamos un episodio, ¿no? Un poco para cerrar esta tercera temporada, 3 años llevamos ya de podcast, que están allí disponibles para escuchar. Siempre han pasado gente experta en la materia de la que tratábamos y hoy queríamos hacer esto con Mar especialmente. Sí. Seguramente nos podrán dejar en los comentarios alguna pregunta y las respondemos. Una vez que publiquemos. Además es que en este caso va a ser todo directamente porque está de actualidad el tema del calor y vamos a publicar el podcast. Estamos viviendo ahora mismo una ola de calor, así que pueden venir muy bien estos comentarios y esta alerta de una persona una científica que te está diciendo, pues sí es verdad esto de la ola de calor, no tomarlo a la ligera. Uno se cree que nunca le va a pasar a uno, Mar.
Sí, es como en las tormentas, el que se mete en la tormenta, digo, bueno, a otro le pasará esto de la tormenta, a mí no me va a caer un rayo, ¿no? Efectivamente, y además es que yo creo que cuando llueve torrencialmente, quizás a veces somos un poco más conscientes, ¿no? Lo estamos viendo, pero el calor, la temperatura es algo que no vemos, solo percibimos en el cuerpo. Y muchas veces yo creo que lo subestimamos, ¿no? Y creemos que, bueno, pues que realmente pues somos a lo mejor jóvenes, deportistas, y no va a pasar nada porque salgamos a hacer deporte a una hora inadecuada, ¿no? No va a pasar nada, pues porque dejemos un momentito al perro en el coche, que voy a echar gasolina, me voy un momento a echar gasolina, ¿no? Y vuelvo ahora. No, es que las temperaturas además en interior, en este tipo de vehículos, se incrementan muchísimo. Entonces, hay que ser muy conscientes de que España es un país muy afectado por el calor y lo va a ser más en los próximos años. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que el calor mata, ¿no? Porque recordamos esa ola de calor del 2003, ese verano, murieron más de 70.000 personas en Europa. El calor tiene unas altas tasas de mortalidad, entonces no hay que tomárselo a la ligera, ni muchísimo menos. Yo creo que cada vez hay que ser más conscientes de ello y tener muchas más precauciones y, por supuesto, bueno, pues actualizar las previsiones meteorológicas. O sea, no podemos irnos a un lugar cuando sabemos que va a hacer 47 grados a estar expuestos en la calle. Si nos vamos, fenomenal, pero salgamos en otras horas, ¿no? No podemos salir sin mirar el trabajo de esta gente y el pronóstico. Eso es. Y Raquel, mientras hablábamos, ha ido tomando algunas notas para hacer un resumen de este episodio. Nos viene bien un poco para condensar algunas de las ideas, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado con Mar de estos efectos del calor. Me quedo casi como con lo último, que el calor mata, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes más de eso, de cómo nos afecta realmente. Hablas de que nos pueden empeorar patologías y trastornos mentales. Esta frase tan bonita que nos has lanzado de vivimos en un océano de aire nos hace entender que estos cambios nos afectan. Has hablado de los meteorosensibles, ¿no? Y que esas personas pues viven cambios en su forma de ser, en su forma de estar, y que probablemente también hay un efecto positivo, que no nos agobiemos, ¿no? Porque a más horas de luz también se favorece y mejora el ánimo, o sea que la meteorosensibilidad puede ser en negativo y en positivo, ¿no? Con respecto al calor extremo, nos hablas de que estamos viviendo noches tórridas. Fíjate que a mí esto de tórrida me evoca algo sexual, pero no, estamos hablando de temperaturas por encima de los 25 grados y esto es pues imposible conciliar el sueño en este caso, ¿no? Es normal que nos sintamos decaídos, nos hablas, y que algunas personas pueden ser, especialmente las que estén más predispuestas a ello, pues pueden aumentar su carácter violento, ¿no? O sus agresiones violentas. Nos hablas de consejos, parecen de sentido común, pero no se cumplen. Se hace ejercicio al mediodía, ¿no? A los niños, a los bebés y a los mayores no se les protege correctamente de las temperaturas extremas. Así que, bueno, si no tenemos esa posibilidad de acceder a un espacio con aire acondicionado, mejor ventilar, bajar las persianas, parques en sombra. Desde luego hay consejos para todos los gustos. Sobre los mitos hemos hablado de la luna, de que no hace que haya más partos. Hemos hablado del viento, que sí, que nos puede estar relacionado con algún tipo de pequeña locura, y nos has explicado que este es un viento concreto, cálido, seco y racheado, y nos has explicado el efecto Foehn. Por favor, leedlo en su libro porque lo ha explicado maravillosamente bien, pero merece un capítulo aparte. En definitiva, que el tiempo nos afecta, que el clima hay que tomárselo en serio, ¿no? Pues sí, bueno, pero yo siempre intento transmitir un poco de optimismo, ¿no? Y siempre pues a ese mal tiempo hay que ponerle buena cara, estar muy informados. Yo creo que siendo conscientes de si somos o no meteorosensibles, de los efectos, de los cambios de tiempo en nuestra salud, siempre vamos a contar con esa prevención y vamos a poder estar preparados ante cualquier situación. Muchas gracias, Mar. Gracias a vosotras. Y hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. ABC-Bienestar.